Entre los hombres más grandes de los pesos pesados podemos encontrar nombres tales como Mike Tyson, Larry Hunt, Lennox Lewis, George Foreman y Riddick Bowe. Este peleador de quien hablaremos hoy los enfrentó a todos ellos. El protagonista de este video para la revista The Ring es el peso pesado número 1 de toda la historia. No hablaremos de cualquier hombre, hablaremos del hombre que enfrentó a Mike Tyson y nunca le mostró miedo. Además que este peso pesado fue quien sacó toda la furia de Mike en aquella noche que le arrancó un pedazo de su oreja. Pero ¿cómo pasó un hombre que aceptó que hasta los 18 años le tenía miedo al dolor a convertirse en el hombre que se enfrentaba a Mike sin ninguna clase de temor? Fue tan importante en su época que hizo casi la misma cantidad de dinero que Mike y sorpresivamente también desperdició su dinero como Tyson. Nadie puede hablar de Mike Tyson sin mencionar a Evander Holyfield y nadie puede mencionar a Holyfield sin mencionar a Iron Mike. Así que hoy tenemos la historia de Evander Holyfield. Evander Holyfield nació el 19 de octubre de 1962, esto en Alabama. A los 8 años empezó a boxear, así que en 1970 empezó a participar en torneos infantiles. Más tarde, a los 12 años, ganaría su primer torneo en su club y a los 13 años se clasificó para competir en las primeras Olimpiadas Junior y 2 años más tarde llegó a ser campeón regional del sureste. Cuando tenía 17 años de edad, el hombre quien lo había entrenado toda su corta vida se murió, así que Evander Holyfield decidió ponerse a trabajar y olvidarse de los cuadriláteros. Un tiempo más tarde, Evander diría: hubiera sido un insulto para la memoria de Morgan, mi entrenador, si no hubiese continuado mi carrera deportiva. Esta dura etapa para Holyfield le sirvió para madurar. Él cuenta que más o menos hasta los 18 años le tenía muchísimo miedo al dolor, así que entrenaba fuerte para golpear al otro por el mismo miedo de sentir algo aversivo en su cuerpo. Alguien quien lo conocía de cerca dijo que aunque él hubiese peleado desde muy pequeño, él seguía siendo un hijo de mami, pero después de los 18 años todo cambió. You cut me off, you son of a b****. I'm gonna tear you a new. Come on, get out. I'm gonna beat Hey, I didn't know it was you. Y ahí empezó a ascender como amateur. Después obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, ya que fue descalificado por golpear a su contrincante después de haber sonado la campana. Holyfield empezaría su carrera como profesional con 22 años. Su primer combate fue televisado y derrotó en 6 asaltos a Lionel Bryan en el Madison Square Garden el 15 de noviembre de 1984. En 2 años realizó 12 peleas, de las cuales 9 terminaron por nocaut. Holyfield era criticado por no tener una pegada tan fuerte. A diferencia de Mike, quien estaba haciendo su carrera paralela a él, Mike lo que tenía era potencia y mucha fuerza en sus piernas y en todo su cuerpo para atacar a su oponente. El estilo de Evander era diferente. El 12 de julio de 1986 pelearía contra Muhammad Ali. Ese día Holyfield ganó el título pesado crucero de la WBA. En 1987 frente a Ricky Parky ganó el título crucero de la IBF y retuvo el de la WBA. En 1988 peleó contra James Tillis. Después de este combate renunció a los títulos de la IBF, WBA y WBF del peso crucero. Esto para subir a la categoría de los pesos pesados. Ahora sí entraría en la categoría más espectacular del pugilismo y tendría que enfrentarse contra rivales mucho más peligrosos. En 1988 se enfrentó contra Lincoln Thomas y poco a poco iba sumando victorias, pero llegaría el momento más importante de su carrera. El 25 de octubre de 1990 en Las Vegas se enfrentó frente a James Douglas. Ese día ganaría los títulos de la IBF, WBA, WBC y The Ring. Para los que no recuerdan, Douglas fue quien le ganó a Mike Tyson en aquella noche en la que Mike salió noqueado por primera vez en su carrera. Si quieres conocer la historia te la dejo en las tarjetas y en la descripción. En 1991 pelearía contra una leyenda de los pesos completos. George Foreman se enfrentó contra Holyfield. Dicha pelea, pactada para 12 rounds, terminó con decisión unánime con victoria para Holyfield. En 1992 se enfrentó contra Larry Hunt, una de las leyendas de los pesos pesados.
Ese día retuvo el título de la IBF, WBA y WBC. Llevaba 28 peleas y nadie le había podido ganar, pero evidentemente nadie es invencible. Así que llegaría la pelea del 13 de noviembre de 1992. Esta vez se enfrentaría contra Riddick Bowe, uno de los mejores pesos pesados de toda la historia, quien lastimosamente por su falta de disciplina no pudo llevar su carrera a otro nivel. Si quieres conocer la historia, en las tarjetas. Ese día perdería su invicto y Riddick Bowe obtendría el título IBF, WBA, WBC de los pesos pesados. La primer pelea entre Bowe y Holyfield es nombrada como una de las peleas más importantes de la historia de los pesos pesados. Pero claro, cuando un grande pierde siempre va a querer la revancha. Así que vino esa revancha en 1993 en el mes de noviembre. Ese día Holyfield le ganaría la revancha a Riddick Bowe, recuperando nuevamente los títulos. Probably as a preventive measure. And whoa, somebody just... There's been a Caesar's Palace in the outdoor stadium. And time has been called. Holyfield pelearía en 1994 frente a Michael Moore, lo que sería como un revés para su carrera, porque ese día perdió, nuevamente dejando ir los títulos mundiales. En la tercera pelea frente a Riddick Bowe, Holyfield perdería nuevamente, lo que dejaría esta tripleta de peleas con 2 victorias para Bowe. Lo que todo mundo quería ver, una pelea soñada entre Bowe y Tyson, y que muchos deduciendo dirían que Bowe ganaría, porque si Mike no pudo con Holyfield y Holyfield no pudo con Bowe, entonces quién era el mejor de esta categoría en ese momento, y nunca sabremos qué hubiese pasado si se hubiera enfrentado Mike versus Bowe. Llegaría una fecha que marcaría la historia futura de Holyfield y de los pesos completos. El 9 de noviembre de 1996 en Las Vegas se enfrentaría por primera vez Evander Holyfield versus Mike Tyson. Ese día fue una pelea muy emocionante. Se terminó en el round número 11 por nocaut técnico de Holyfield sobre Mike, cosa que dejaría a Mike Tyson con ganas de cobrar la venganza en una próxima revancha. Algunos críticos dicen que Mike perdió la pelea por los cabezazos de Holyfield. Otros defienden que ese era el estilo natural de Evander para atacar a su contrario. Y una tercera posición un poco más neutral diría que si eran tan evidentes los cabezazos, los árbitros hubieran sancionado a Holyfield. Lo único cierto es que yo estoy para contarles la historia y esa pelea terminó en victoria para Evander. Así que en la revancha estaba toda la presión. Mike apenas estaba buscando convertirse nuevamente campeón mundial después de salir de la cárcel, pero después de que inició el encuentro, Mike empezaría a quejarse de los cabezazos de Evander. En un principio, Mike, en forma de rechazo de esto, le mordió la oreja, pero no pasó a mayores circunstancias. Pero después Iron seguía quejándose de los cabezazos de Evander, así que esta vez sí fue a morderle la oreja con toda y le arrancó un pedazo de la misma. La pelea continuó, el ambiente enrarecido, nadie podía creer lo que Mike había hecho hasta que el árbitro tomó la decisión de parar la pelea nada más en el tercer round. Mike fue descalificado y por consiguiente perdió esa pelea. Tuvo que pagar una suma de $3 millones a Evander como multa de la agresión que había infringido sobre su compatriota. Mike empezaría a ser llamado como el hombre más malo del mundo y Evander seguiría defendiendo sus títulos. I'm sorry, Evander. Holyfield peleó nuevamente contra Michael Moore y esta vez le ganó el título IBF y retuvo el de la WBA. Pero vendría una prueba grande para Holyfield. Se enfrentaría contra Lennox Lewis. La primer pelea entre los dos fue en 1999 y esta terminó en empate, reteniendo los títulos mundiales de los pesos completos. Pero claro, tenía que haber una revancha, así que en noviembre de 1999 volvieron y se enfrentaron. Esa vez Lennox Lewis le ganaría a Evander Holyfield, quitándole los títulos de la IBF y WBA. De ahí en adelante, Evander no volvería a ser el mismo. Lo que sí tenía era muchísimo dinero que había conseguido en todas sus peleas. Aunque su nivel empezó a descender, peleó hasta el año 2011. Su último rival fue Brian Nielsen, ganando esa pelea por nocaut, convirtiéndose en la última de su carrera, yéndose con un total de 57 combates, de los cuales ganó 44, 29 por la vía del nocaut. Fue un hombre que recibió 10 derrotas, pero se puede llevar el orgullo que las 2 veces que enfrentó a Mike nunca perdió. Era un hombre sin miedo, el hombre que había sido de mami hasta los 18 años, se había convertido
convertido en el hombre que quería enfrentar al que tuviese que enfrentar, venciendo a grandes rivales. Evander Holyfield, en medio de su carrera deportiva, recibió alrededor de 250 millones de dólares y no le faltó mucho para alcanzar a Mike. Gastó tanto dinero que compró una mansión de 109 habitaciones y 19 baños, piscina olímpica y muchas, pero muchas fiestas privadas. El dinero que un día llegó fue también el mismo que despilfarró. Tuvo una colección de hijos. Sí, no se le puede llamar de otra forma cuando tienes 11 hijos. Holyfield malgastó tanto dinero que debió de rematar su gran mansión y terminó sosteniéndose de diferentes invitaciones, tanto que se cree que al día de hoy quiere regresar al pugilismo, todo porque necesita dinero, así que puso a soñar a todo el mundo con una tercera pelea entre Mike y Evander Holyfield. De todas maneras, nada le quita lo conseguido a Evander: 4 títulos mundiales de los pesos completos, y para la revista más importante en los Estados Unidos de boxeo, es el número 1 de los pesos completos, superando a Muhammad Ali. Definitivamente Evander Holyfield es uno de los más grandes de la historia. Si te gustó esta historia, suscríbete. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Te dejo en las tarjetas otras historias. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite. Bye.